Quiero compartir con ustedes y yo quiero que pongan mucha atención a esto. Oigan esto, vamos a poner mucha atención en nuestro corazón a lo que el Espíritu Santo va a estar hablando a nuestras vidas. Hay una palabra, hay uno de los versículos lemas de la Biblia, yo diría, uno de los versículos más sencillos de la palabra de Dios. Creo que el 90% de los cristianos, uno les dice, ¿qué dice Filipenses 4:13? Y Fernando allá desde la cabina dice, yo me lo sé de memoria. Fernando desde la cabina dice, él me lo está diciendo. Ustedes no lo están escuchando, pero no sé si me pueden enfocar a Fernando. Vamos, enfóquenme a Fernando allá en la cabina de batería. Y como Fer está ahí encerrado, para que se escuche la respuesta. No nos hemos puesto de acuerdo, pero Fer representa a ese 90% de cristianos que dicen, vamos a ver, listo Fer, que se baje la mascarilla. Fer bajándose la mascarilla y vamos a ver, diciendo Fer con toda fuerza, con todo el corazón, así como enardecido, levantándose, y que ustedes lo escuchen leyéndole los labios. En Cristo que me fortalece. Vamos a ver otra vez, Fer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ok, muy bien, muy bien. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, ese es uno de los versículos más conocidos de la Biblia y creo que más del 90% de los creyentes lo saben de memoria. Ahora, si no lo sabías, recuerda siempre Filipenses capítulo 4, verso 13. El apóstol Pablo estaba escribiendo la carta a los filipenses desde una cárcel. ¿Y cuál fue el delito que cometió? Proclamar que Cristo es el Señor, hablar del nuevo camino, hablar de la fe cristiana, hablar de la obra maravillosa de Cristo en el mundo. Lógicamente, en el contexto religioso de su tiempo había mucha persecución y entonces por esa persecución Pablo estaba en la cárcel. Pero desde aquella cárcel Pablo no se rindió. Pablo de ninguna manera en aquella cárcel, como estuvo en algunos otros momentos, allá en Jerusalén, en Filipos, en otras regiones, en Roma, Pablo no se rindió. Y Pablo seguía proclamando el testimonio de lo que Dios había hecho en su vida y por qué Cristo era el Señor y por qué Cristo podía cambiar la vida del ser humano. Entonces, Pablo dentro de aquello decía, he pasado por hambres, he pasado por abundancia, he tenido de todo, no he tenido nada, he pasado diferentes situaciones, he tenido lo mejor y he tenido lo peor, hablando del plano humano, ¿verdad que nos ha pasado? Yo recuerdo hace muchos años atrás, quizás algunos de ustedes, por lo menos acá en Costa Rica, vivieron una experiencia similar. Lo hablaba con mi mamá hace unos días atrás, hacíamos memoria, la anécdota de lo que sucedió allá por el año 1980 en Costa Rica. Era un niño yo y recuerdo que el gobierno de turno tuvo que enfrentar una crisis mundial muy fuerte y ante la crisis mundial hubo escasez de alimentos. Gabriel no había nacido, Nancy por ahí andaba. Hubo que enfrentar una crisis mundial y el gobierno de turno tuvo que socarse mucho la faja. La gente no entendía la situación, pero entonces en Costa Rica se dio una escasez de alimentos. Era impresionante, no podía ir uno a la pulpería, decíamos nosotros, la tienda le dicen otros, o el mini super, y comprar un kilo de azúcar. Se decía en ese tiempo una libra de azúcar, comprar una bolsita de arroz, comprar el café, comprar la manteca que se compraba, no era como los aceites de hoy en día, ¿verdad? Y entonces había que ir a un lugar que se llamaba Los Estancos del Consejo Nacional de Producción. 3 de la mañana había que levantarse y venirse. Y ahí se hacían filas. A las 6 de la mañana llegaba otro de mis hermanos y nos relevaba, y así durante el día, para ver si como en la fila que se hacía nosotros de niños. Y ahora no digo que fuera nuestro caso, eran decenas de niños y decenas de familia que estábamos pasando una época donde no importaba si una familia tenía dinero,
donde no importaba si decían podemos comprar los sacos de arroz, podemos comprar los sacos de frijoles, no había posibilidad porque había una escasez impresionante de alimentos. Y entonces cuando nosotros teníamos a la mesa el arroz y los frijoles, wow, decíamos Señor gracias. Fue una época muy dura en Costa Rica, allá por el año 1980 en el gobierno del licenciado Rodrigo Carazo Odio, por esta crisis mundial. Y dábamos gracias a Dios, se nos enseñó que aun cuando hubiera muy poco en la mesa, teníamos que dar gracias a Dios, que aun cuando lo que tuviéramos ahí a la mesa era el arroz, y mi mamá lograba tal vez porque se alcanzaba a tener y hacer lo que se le llamaban barbudos, que era hacer como unas vainicas ahí bañadas en huevo y riquísimas. Oiga, nosotros lo disfrutábamos. Había escasez, pero se nos enseñó que en esos tiempos había que darle gracias a Dios. En otros tiempos había abundancia o ha habido abundancia y podemos de igual manera darle gracias a Dios. No importa la circunstancia por la que se tuviera que pasar, ahí era donde se hacía vida aquello de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo quiero decirte algo hoy. Esa palabra Pablo la escribió a la iglesia de Filipos precisamente hablando de su propio testimonio, no importando por dónde él estuviera pasando, lo que estuviera viviendo, podía decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, la clave, para Pablo la clave era que él estaba en Cristo. Y hoy quiero desmenuzar durante algunos minutos a manera devocional este pasaje, Filipenses capítulo 4 verso 13, quiero que lo digas conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a desmenuzarlo, y cuando digo desmenuzarlo saquemos cada una de las porciones de las palabras del libro de Filipenses capítulo 4 verso 13 y voy a formar un acróstico. El acróstico es fuertes. Voy a formar el acróstico fuertes con Filipenses capítulo 4 verso 13. ¿Me ayudan? Y vamos a armarlo. Ustedes pueden apuntar y háganlo como un ejercicio dinámico, recordar este tema, esta enseñanza, esto que esta noche del Espíritu Santo quiero traer a tu vida precisamente de parte del Espíritu Santo. Número 1, Filipenses capítulo 4 verso 13 es una confesión de fe. Ahí en fe está la primera palabra, la primera letra del acróstico fuertes, la F, el acróstico fuertes. Filipenses capítulo 4 verso 13 es una confesión de fe. ¿Por qué es una confesión de fe? Dice la Biblia, todo lo puedo. Y cuando decimos todo lo puedo, literalmente cuando Pablo está escribiendo eso, la palabra puedo literalmente está significando me estoy manteniendo, me estoy robusteciendo, tengo la fuerza para enfrentar ¿qué? Cualquier situación que viva en la vida, cualquier circunstancia, como esa crisis en la economía de Costa Rica y del mundo que se dio allá a principios de los años 80, donde había mucha escasez de alimentos y teníamos que ir a esos lugares a hacer largas filas durante muchas horas para poder tener en la tarde una bolsa de arroz, una bolsa de frijoles. No importando la situación, podíamos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, la expresión puedo es una confesión de fe. Si es una confesión de fe decir puedo, entonces decir no puedo es una señal de incredulidad. Wow, tremendo eso. Si yo digo no puedo, de lo que estoy hablando es de incredulidad. Y es lo que quiero que en esta noche no te permitas en tus labios, confesiones de incredulidad. Si digo todo lo puedo en Cristo, cuando por otro lado digo no puedo, es imposible, qué difícil, qué complicado, no hay salida, no hay oportunidad, no hay opción. Ese no puedo es una señal de incredulidad. Y el solo hecho de decir todo lo puedo en
Cristo, estamos hablando de que no se trata de nosotros, se trata de la capacidad y el poder y la autoridad de aquel que trabaja en nuestras vidas. Pero vamos a irlo viendo ahí en el proceso. Entonces, cuando yo digo puedo, me estoy poniendo de acuerdo, estoy entrando en armonía con la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo Jesús. Entonces, número uno, decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La letra F del acróstico Fuertes me recuerda que sí puedo y que no me voy a permitir el no puedo, porque eso es señal de incredulidad. Número dos, Filipenses capítulo 4 es una clave única. Ahí está la segunda letra del acróstico Fuertes, la U, única, es una clave única. ¿Cuál es la clave única? Oh, wow, miren esto. Amy, mira esto y tómalo y atesóralo en tu corazón y créelo. Cuando digo que es una clave única, la clave única es en Cristo. Sos una muchacha joven, tenés todo un futuro por delante, tenés proyectos, tenés metas, tenés anhelos, y yo creo que Dios te lleva a cosas grandes, no solo en el ministerio, sino en tu vida, en todo. Camina fiel con Dios y Dios se encargará de abrir puertas y fructificar tu camino. Ten siempre un corazón humilde, ten siempre un corazón dispuesto y abierto para lo que Dios quiera hacer en tu vida. Pero ¿cuál es el fundamento de eso? La clave única. ¿Cuál es la clave única? Cristo. Filipenses capítulo 4 verso 13 habla de todo lo puedo. Vamos a ver, que se oiga tu voz ahí con fuerza. Todo lo puedo en Cristo, en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. La clave para lo que te dije por el Espíritu Santo y la clave para todo lo bueno que sucede en tu vida es en Cristo. ¿Por qué? Porque esa es nuestra posición. La posición que nosotros tenemos es en Cristo. Es decir, si Cristo pudo, yo puedo. Si Cristo pudo, yo puedo. ¿Sabes qué dice Juan capítulo 15 verso 5? El Evangelio de Juan capítulo 15 verso 5 dice, oigan a Cristo lo que dice: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Separados de mí no pueden hacer nada. Amy, todo lo bueno que suceda en tu vida no será bueno en tu vida, ni tus ojos lo verán separada de Cristo, porque es Dios el que quiere bendecirte, es Dios el que quiere fructificar tus caminos, es Dios el que te quiere engrandecer. Entonces, la clave única es estar en Cristo, y Cristo lo dijo, Juan capítulo 15 verso 5, separados de mí, que dice, nada pueden hacer, nada pueden hacer. Entonces vamos para adelante, fuertes, unidos, agarrados, tomados de la mano del Señor. Número 3, tercera letra del acróstico Fuertes. Número 3 es un ejercicio. Filipenses capítulo 4 verso 13, es decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es un ejercicio. ¿Por qué es un ejercicio? Es una práctica, no es un concepto. La gente vive a diario, muchos de los que mencionan Filipenses capítulo 4 verso 13 lo expresan como un concepto, porque la palabra se ha popularizado mucho, la frase se ha popularizado mucho, y uno se la encuentra por muchas partes, y hay gente que dice, sí, es verdad, qué rico eso, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero se volvió un concepto hasta religioso, de que lo digo, lo expreso, y muchas veces no sé ni por qué lo estoy expresando. Filipenses capítulo 4 verso 13 es una práctica, no es un concepto, ni solo es un versículo bonito, no, es una práctica. Yo puedo tener el concepto claro del ejercicio físico y decir, sí, para mi cuerpo yo tengo que ejercitarme y tengo que hacer esto y tengo que hacer estas dinámicas y tengo que realizar aquello. Por ejemplo, una persona que necesita bajar de peso,
tal vez la persona está un poquito hermosa y dice, voy a ir al gimnasio a levantar pesas. ¿Para qué a levantar pesas? Para desarrollar mucha masa muscular y bajar mucha grasa del cuerpo. Bueno, es bueno hacerlo, pero no es lo mejor. ¿Por qué no es lo mejor? Porque su cuerpo ahorita no necesita inmediatamente cambiar grasa por masa muscular, porque el mismo grosor le va a quedar, solo que ahora ya no es grasa, sino que ahora es fibra en la persona. ¿Qué necesita la persona? Ejercicio aeróbico. Entonces la persona dice, no, lo que yo necesito es hacer aeróbico, cardio y todo esto. Entonces voy a caminar, voy a correr, voy a hacer ejercicios de estos aeróbicos, de cardio, voy a ir a hacer un poco de rutinas o ejercicios que me ayuden a bajar de peso. Y ahora sí, llegará el momento más adelante, cuando he bajado quizás bastante de peso, que digo, ahora sí, voy a desarrollar masa muscular, pero ya con muchísimo menos peso. Es decir, es práctico, es dinámico. El concepto de Filipenses capítulo 4 verso 13 es ese conocimiento de que sí, es un versículo bonito, qué hermosa verdad, qué maravilloso, pero bueno, llevémoslo a la práctica. Vamos al gym de Dios, vamos al gimnasio. ¿Qué es lo que más necesito para mejorar mi condición espiritual? ¿Qué es lo que más necesito para bajar esa grasa del mundo, para bajar todo ese peso del pecado que me asedia y me agobia y muchas veces siento que me asfixia? Tengo que ejercitarme en verdades como la de Filipenses capítulo 4 verso 13. Cambia es difícil o imposible por Filipenses capítulo 4 verso 13. Cámbialo. Deja de estar diciendo esto es muy difícil. Deja de estar diciendo esto es imposible. Cámbialo por Filipenses capítulo 4 verso 13. No, ¿cómo que esto es difícil? ¿Cómo que esto es imposible? Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece y voy para adelante y no me voy a dejar doblegar y voy a avanzar basado en esa verdad. Te he mencionado tres aspectos ligados al acróstico fuertes. El acróstico fuertes. Primero, Filipenses capítulo 4 verso 13 es una confesión de fe. Ahí está la letra F. Número 2 es una clave única. Ahí está la letra U. Y lo que te acabo de mencionar es un ejercicio. Ahí está la letra E. Número 4 es un resultado de la gracia de Dios. La letra R es un resultado de la gracia de Dios. El libro de 2 de Corintios capítulo 12 verso 9, Pablo dice, cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Oiga lo que el Señor dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en tu debilidad. Mi poder, dice Dios, actúa mejor en tu debilidad. Entonces viene Pablo y dice, así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades. Un momento, vamos a darle forma a esto, vamos a tratar de explicar esto, de cómo es esto, de que si es un resultado de la gracia, yo me jacto en mis debilidades. De lo que Pablo está hablando es de que él no podía caminar por la arrogancia, él no podía caminar por la soberbia, él no podía caminar por la prepotencia humana, diciendo no, yo voy a doblegar muchas cosas. Pablo sabía y Pablo quería dar a entender que él tenía que reconocerse débil, necesitado, porque ahora en la debilidad, en la necesidad de la presencia de Dios, del poder de Dios, de la gracia de Dios en su vida, humillado ante su presencia, iba a actuar ya no su orgullo, ya no su vanidad, sino el poder de Dios. Cuando el Señor viene y dice mi gracia es todo lo que necesitas, lo que yo necesito entonces es rendirme a la gracia de Dios y decir, Señor, por mí mismo no puedo, pero en Cristo sí, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que para mí es una debilidad, lo que yo no puedo vencer, lo que yo no puedo doblegar,
sobre aquello que yo no puedo triunfar. En Cristo sí lo puedo lograr, sí lo puedo hacer. ¿Y por qué sí lo puedo hacer? Porque el poder de Dios, el todo poder de Dios, donde más se manifiesta es en mi debilidad. Donde más se manifiesta es en aquello que es una carencia en mi vida. Y ahí es donde Dios se hace grande. Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O Filipenses capítulo 4, verso 13, es en el aspecto número 4 un resultado de la gracia de Dios. Aprende a depender de la gracia de Dios. Aprende a reconocerlo en todos los caminos de tu vida. Aprende a reconocer que el éxito está solo en las manos de Dios, que el éxito está solo cuando nos rendimos a su presencia. Número 5, Filipenses capítulo 4, es un tesoro de conocimiento, es un tesoro de conocimiento. Filipenses capítulo 4, ahí está la quinta letra del acróstico fuertes, la T, fuerte. Filipenses capítulo 4, verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es un tesoro de conocimiento. Y te lo voy a poner con un versículo hermosísimo que nos describe esto. Colosenses capítulo 2, versos del 13 al 15. La Biblia dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Y porque aún no les había sido quitada la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él y solo Él anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Todo lo que nos condenaba, todo lo que nos señalaba, todo lo que nos imposibilitaba la vida eterna, lo clavó en la cruz del Calvario. Ahora dice la Biblia de esta manera: desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¿Por qué Filipenses capítulo 4, verso 13? Es un tesoro de conocimiento, porque cuando yo estoy enfrentando acusaciones del diablo, cuando estoy enfrentando señalamientos, cuando el enemigo se haya levantado como un río, cuando vengan muchas situaciones a querer doblegarte, a querer confundirte, alejarte y separarte del amor de Dios, ahí es donde entra ese tesoro de conocimiento. Un momento. Si Cristo ganó la victoria sobre el enemigo, si Cristo avergonzó y exhibió a los principados y potestades, si triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario, si anuló el acta de los decretos que me condenaba, que me señalaba, que me juzgaba y decretaba sobre mi vida condenación eterna, si Cristo con su obra en la cruz anuló aquello, entonces aunque el enemigo se haya levantado y cualquiera sea la forma de acusación que haya traído sobre mi vida, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa verdad tienes que creerla. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Número 6, la letra número 6 del acróstico fuertes es la E, otra E. ¿Cuál es la frase? Filipenses capítulo 4, verso 13, es una estrategia divina. Una estrategia divina. Ahí está la otra letra E, en estrategia. Es una estrategia divina. ¿Por qué una estrategia divina? Porque en este mundo podemos vivir diferentes situaciones. En este mundo puedes enfrentar a veces momentos adversos, momentos contrarios. Nadie dijo que estábamos exentos de problemas. Nadie dijo que no íbamos a pasar alguna crisis en esta vida por ser cristianos. Claro que las vivimos, claro que las enfrentamos. ¿Cuál es el cristiano perfecto? ¿Cuál es el cristiano que no vive dificultades? ¿Cuál es el cristiano que no enfrenta problemas? ¿Cuál es el cristiano que no tiene tentaciones? ¿Cuál es el cristiano que puede señalar a otros porque él sí está en una nube? No hay ninguno. Y si algún religioso viniera a señalarte y juzgarte por tus acciones pecaminosas, la Biblia dice: hombre, ¿quién eres tú que juzgas a los demás? Porque cuando juzgas o condenas a los demás, estás acarreando sobre tu vida peor condenación. Y siempre he dicho, lo que para otra persona puede ser una debilidad, para mí puede ser una fortaleza.
Entonces el hecho de que yo vea a esa persona débil en algo y yo diga, yo no soy débil en eso, sin vergüenza, y empiezo a juzgarle y señalarle. No, un momento, uso la frase popular, todos tenemos techo de cristal. Y hay una frase un poquillo más de pueblo, pero que es muy filosófica: nunca lancemos un escupitajo hacia arriba porque nos cae a nosotros mismos. Porque lo que entonces para mí puede ser una debilidad, para el otro sí puede ser una fortaleza. No podemos juzgar ni señalar. ¿Qué te quiero decir? Cuando hablo de que es una estrategia divina, es porque el decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece significa que Dios trata con la vida de cada uno de nosotros, porque en este mundo pasamos aflicciones, en este mundo pasamos dificultades, pasamos problemas. Jesús no lo dejó exento. Jesús no dijo, ahora que eres mi hijo, te montas a una nube donde no vas a sufrir y no vas a enfrentar nada. Más bien, el ser cristiano lo que significa es que nos hace enfrentar las situaciones de la vida diferentes, porque ya no estamos solos, ya no dependemos de nosotros, sino que el poder de Dios trabaja en nuestras vidas. Y cuando permitimos al poder de Dios, con un corazón humilde y humillado, trabajar en nuestras vidas, Dios hace su obra. Jesús lo decía, Juan capítulo 16, verso 33. ¿Y qué decía Jesús ahí? Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Y cualquiera puede decir, ya sí, Jesús venció al mundo, pero yo paso dificultades, yo paso aflicciones, yo paso diferentes crisis. Muy bonito, y Jesús lo hizo, pero yo soy yo. No, un momento. De lo que estamos hablando es de esta poderosa verdad, es esta estrategia divina. Yo estoy en Cristo, cada uno estamos en Cristo, y si estamos en Cristo, no importa la prueba, no importa la dificultad, no importa la adversidad, no importa cuánto tenga que enfrentar momentos difíciles, cuánto tenga que cruzar desiertos y vientos huracanados, hay algo hermoso que nadie me va a quitar, y voy a ganar batallas porque estoy en Cristo. Mi vida está cimentada en la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo Jesús, y en Él todo lo puedo. Por eso soy más que vencedor, por eso tengo victoria, por eso el enemigo no me va a doblegar, porque estoy en Cristo, que es la fortaleza de mi vida. ¡Wow! ¡Wow! Cuando Cristo dijo anímense, porque yo he vencido al mundo, estaba diciéndote, si estás en mí, yo ya vencí. Ahora eres más que vencedor. Disfruta lo que yo te di. Por eso con certeza podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y número 7, Filipenses capítulo 4 verso 13, es una super realidad. Filipenses capítulo 4 verso 13 es una super realidad. ¿Por qué una super realidad? Quien escribió esto por el Espíritu Santo en la carta a los Filipenses, ahí en ese capítulo 4 verso 13, frase que dice, ¿cómo dice esa frase, Nancy? Filipenses capítulo 4 verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quien escribió eso por el Espíritu Santo fue el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo no era imperturbable. Pablo era de carne y hueso. Pablo sufrió muchas cosas que está sufriendo. Pablo sufrió muchas situaciones que nosotros enfrentamos. Era un hombre de carne y hueso, como cada uno de nosotros. O como dice el escritor de Hebreos. El escritor de Hebreos habla de que el fuego de la prueba puede venir a nuestras vidas. La Biblia lo deja claro cuando dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación. Pablo se lo dijo a los de Corinto. En la iglesia de Corinto, en el capítulo 12, Pablo decía, no nos ha sobrevenido ninguna prueba, ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel, que no nos permitirá ser probados más allá de lo que podemos resistir, sino que asimismo con la prueba o la tentación, Dios nos va a dar la salida.
Filipenses, Hebreos, dice el libro de Hebreos, desde el capítulo 4 empieza a hablar diciendo de que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué nos podemos acercar al trono de la gracia? Porque el sumo sacerdote de nuestras vidas es aquel que fue tentado, que sufrió todo lo que nosotros sufrimos, pero en él no se halló pecado. Por eso yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te acabo de mencionar 7 cosas, 7 verdades ricas que implican lo que es Filipenses capítulo 4 verso 13, y con ellas formamos el acróstico fuerte. Número 1 es una confesión de fe. Número 2 es una clave única. Número 3 es un ejercicio. Número 4 es un resultado de la gracia de Dios. Número 5 es un tesoro de conocimiento. Número 6 es una estrategia divina. Y número 7 es una super realidad. Dale gracias a Dios por su palabra, porque su palabra es viva, su palabra es eficaz.